Cuando el barco se dirige a la tormenta es el nombre que le puso en la predicación, basada en Hechos 27, 20 y 25. Acompáñame en la lectura. Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando sobre este tema vital en nuestras vidas cuando las tormentas se presentan ante nosotros. Vemos en esta lectura que la historia ha cambiado. Ya Pablo no está al frente de ningún concilio, ni de gobernantes, ahora es un prisionero que está en un barco y va rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal de Pablo. Pero las pruebas no han terminado. En todo caso, han cambiado de lugar, ahora surgen en el mar. Cuando uno lee este penúltimo capítulo del libro de los Hechos, pareciera que Pablo está oliendo el aire salado del mar, escuchando el canto de las aves ribereñas, así como el sonido del viento y del mar, mientras el barco se desliza suavemente. Esto nos recuerda que en la vida hay días hermosos, llenos de luz y una brisa calmada, pero también hay días llenos de nubarrones donde una tormenta repentina pudiera cambiar la tranquilidad de la vida y luego crear un estado de zozobra con el que se nos roba la paz. Nos recuerda que no hay miel sin abejas, ni rosas sin espinas. ¿Cómo reaccionaría usted, hermana o hermano, sabiendo que su barco va directamente hacia la boca de una tormenta feroz? ¿Cómo reaccionó Pablo? Como siempre lo hizo. Las veces que estuvo preso terminó siendo el carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero terminó siendo el juez. Ahora véalo en el barco como un prisionero, pero pronto siendo el capitán de la nave. Así que mientras los presos estaban paralizados y la tripulación de pánico, algunos dispuestos a salir y huir por la tormenta, él les invita a calmarse, a comer y tener buen ánimo. Pablo estaba seguro en el barco porque sabía que en el Señor también se había embarcado con él. Hay muchas formas de enfrentar las tormentas. Hoy la tecnología puede advertirnos que hay una tormenta cerca y aunque puede causar muchos daños materiales, no siempre hay tantas pérdidas humanas. Pero hay otras tormentas que no avisan. Y si no estamos preparados, cuando vienen nos pueden afectar enormemente. Descubramos pues cómo navegar en un barco que se dirige hacia la tormenta misma y cómo salir de ella a salvo. Primero, algunas veces el barco se dirige a la tormenta por culpa de nuestras propias decisiones. El consejo no atendido de Pablo, la advertencia de Pablo fue muy clara. Como hombre y profeta de Dios, algo ya le decía que aquel viaje estaría acompañado de fuertes tempestades. Su radar espiritual ya había identificado un eminente peligro en la distancia. En la intervención de Pablo percibimos la diferencia entre meterse en una tormenta por las acciones propias deliberadas de nosotros, donde solo actúa la sabiduría humana, que aquellas que nos vienen repentinamente. La confianza en la experiencia humana, hermanos, no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Puede que usted sea un gran conocedor de los mares de la vida, no lo sé, pero debe recordar que Dios es el dueño de las tempestades. En este pasaje se puede ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación íntima con Dios.
Así que no resulta extraño que seamos arrastrados hacia el ojo del huracán por las decisiones de otros a veces. Hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir el consejo de los hombres. ¿A quién oye primero cuando usted está en una tormenta? Dice que vino un viento huracanado, como dice el versículo 14, Euroclidón. Si supiéramos a qué nos vamos a enfrentar al tomar decisiones apresuradas, pensaríamos antes de seguir adelante. La embarcación de Pablo se enfrentó a un monstruo llamado Euroclidón. La traducción de este nombre sería como algo así como viento del norte, para explicar que fue un huracán, y como huracán atacó por ambos lados la embarcación. Note lo que pasó. Cuando todos vieron que no podían manejar la tormenta, se rindieron y se dejaron llevar por ella. La experiencia ha revelado que una de las cosas más difíciles de hacer cuando uno está pasando por una tormenta será el poder resistir la tentación de manejar sus tormentas en las formas en que usted piensa que será mejor. Los criterios humanos para manejarlos en una crisis no funcionan. Tome el ejemplo de alguna tormenta financiera. ¿Cuál es el consejo que más escucha para resolverla? Algunos manejan una tormenta conyugal por la misma vía que la resolvió su padre o su madre con el divorcio. Lo mismo sucede cuando usted pasa por alguna prueba donde no ve la mano de Dios. La decisión que más nos impulsa en esta condición es alejarnos de Dios o de la iglesia. No manejes tu tormenta solo. Recuerde lo que dice Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Las tormentas deben ser manejadas por su Creador. Cuando el barco está en la tormenta hay que recordar que Jesús está a bordo también. A mal tiempo, buena cara, dice el versículo 22. A estas alturas de este viaje, las personas que integran la embarcación están cambiando de opinión acerca de quién está en la dirección de la nave. Las palabras del versículo que hemos leído estarían confirmando este liderazgo. El capitán, el centurión, ya se han dado cuenta que el prisionero Pablo hay algo distinto. Porque mientras los demás han perdido toda esperanza de vivir debido a las condiciones dramáticas que nos muestra el versículo 20, Pablo se presenta en medio de ellos para levantarles la moral. Su exhortación tuvo dos propósitos. Lo primero fue recordarles las consecuencias de las malas decisiones y en segundo lugar, animarles en medio de la feroz tormenta. ¿Puede imaginarse un hombre decir esto en medio de semejante problema? ¿Habría alguien que cayera o creyera eso? Hay algunos que piensan que somos unos ingenuos cuando predicamos nuestros mensajes en medio de los tiempos que vivimos, como esta pandemia. Sin embargo, para los que conocemos a Dios y su palabra, las tormentas que nos llegan son una extraordinaria oportunidad para traer consuelo y esperanza sobre todos a los que están llenos de temor y miedo. Porque frente a esos malos tiempos debemos presentar una buena cara. El ángel de Dios está en el barco. Lucas nos dice que el total de la tripulación que navegaba hacia el ojo del huracán era de 276 personas. Pero la verdad es que nadie, sino solo Pablo, sabían que el tripulante número 277, cuyo nombre era el ángel de Dios, y quién era este nuevo integrante, pues nada menos que el Señor Jesús. Pablo les dice que la noche anterior tuvo una reunión con él y que una vez más le había ratificado que ninguno de ellos moriría. Qué alivio es este tipo de noticias. Cuando el Señor está presente en el barco, podrá haber pérdidas materiales, pero jamás habrán pérdidas espirituales. La sabiduría humana les había llevado a esta condición, pero ahora el ángel de Dios le dice: no temas. Por cierto, esta palabra más importante que podemos escuchar cuando nos encontramos en alguna tormenta, no temas.
Alguien ha dicho que esta palabra aparece 365 veces en la Biblia. ¿No es curioso que estos sean exactamente los días de un año? Y vea que Pablo repite la misma confianza en él. Alguien podía preguntarle a Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en medio de la tormenta? El mismo que la puso en la cárcel. Respondió Pablo, el ángel de Dios nos hace sonreír en la tormenta. Para que el barco sea calmado en la tormenta, hermanos, es necesario soltar las anclas. En forma de ilustración, quiero traerles y hablarles acerca de 4 anclas que cada seguidor de Jesucristo debiera tener en su vida para cuando las tormentas nos ataquen. Primero, el ancla de la presencia. La percepción que uno tiene de este pasaje es que hay 275 personas aterrorizadas. El rugir de las olas, el ataque inclemente del viento, junto con mucha lluvia, el movimiento del viejo barco sonando todo su caparazón, había hecho que aquello pareciera una escena de terror, donde se oyen gritos y se ve una ansiedad continua. Pero allí está un hombre sereno, con una gran paz en la tormenta. Ese hombre ya había echado una de sus poderosas anclas en el mar, la de la comunión con su Señor. Por lo tanto, si la presencia del Señor forma parte inseparable de nuestras vidas, aún un euroclidón será una breve brisa, viento, soplo. Segundo, el ancla del buen ánimo. Una tormenta repentina es la más grande prueba para saber cuál es el tamaño de nuestra fe en Dios. Se ha dado cuenta que ni el capitán del barco, ni los que dirigían a las velas, ni el centurión pudieron animar a aquella congregación llena de pánico. Y es que la situación era tan angustiante que tenían 14 días sin comer. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra? Hay pruebas que nos quitan el apetito. Por otro lado, nadie sabía de los dioses de los que iban en la nave. Pero el Dios de Pablo, quien habla y responde, es aquel en quien se puede confiar. Y esa es la confianza en Dios que trae paz en la tormenta. Tercero, el ancla de la gratitud. Una cosa interesante de las tormentas que Dios permite que suceda es asegurarnos que el pan que hay en el barco no perezca. Si bien es cierto que ya en la nave no quedaba nada en lo que fuera echado al mar, Dios aseguró no solo de salvar las vidas, pero también alimentarlas. Fue así como Pablo, con la autoridad que Dios le había dado y sin avergonzarse de orar en presencia de una congregación de paganos, hizo una oración de gratitud al Padre por la comida y a juzgar por los resultados. Fue una tremenda bendición para todos. La gratitud es un ancla que sostiene nuestra débil embarcación. Nada nos ayudará más a vencer las pruebas que en medio de ellas apartemos un tiempo para dar gracias a Dios por todo. Cuarto, el ancla del propósito de Dios. Hay algo que queda muy claro en este viaje accidentado. Si bien es cierto que hay un barco que navega hacia la tormenta por la mala decisión de los que dirigen, el que tiene el control final de todo es Dios. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, este mismo ángel de Dios le había dicho también que no temiera, pues así como había testificado en Jerusalén, era necesario que también lo hiciera en Roma. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la tormenta? Que el Señor cumplirá su propósito en mí, como dijo el salmista. ¿Era la voluntad de Dios que el barco zarpara después de la advertencia de Pablo? No. Pero la soberanía de Dios al final tomó todas las cosas para bien. Las decisiones humanas no cambian los designios divinos. Pablo llegaría finalmente a Roma. El propósito de Dios no los altera en nada o en nada. Aún así el barco es golpeado en la tormenta, sus piezas, las que se rompieron, servirán para salvarnos. No podemos abandonar el barco. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción más fácil humana es querer ¿qué? Huir del momento. El viento huracanado había hecho su trabajo en la nave alejandrina. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a toda la población desesperada.
Pero cuando los marineros pretendían abandonar el barco, Pablo, escuche, salió al encuentro con estas palabras: si estos no permanecen en la nave, vosotros no se podrán salvar. Pablo, como nuevo capitán en el barco, ahora ha dado un golpe de autoridad. Él sabe de la importancia de permanecer juntos en el barco para ser salvos. El asunto es que no podemos abandonar lo que Dios ha comenzado. La tendencia de muchos creyentes es huir al primer problema. Pero no podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios, que es simbolizada ahora en el barco, para ahogarnos en el mar de problemas que nos rodean. Las tormentas no cesarán, hermanos, porque abandonemos el barco. Las tormentas continuarán hasta que se disminuya su furia, pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Esas tablas que quedaron hechas pedazos, como dice Lucas, no se le escapa ningún detalle de este naufragio. Ningún tripulante, como le había dicho Pablo, se perdió. Al final, y aunque el barco fue golpeado por la tormenta, cualquier parte de la embarcación sirvió para la salvación de todos. ¿No es esto maravilloso? Era necesario permanecer juntos para ser salvos. Pablo había dado una contundente advertencia. Es una advertencia para aquellos que no quieren estar en la iglesia. Es bien cierto que la iglesia es golpeada por fuertes vientos y hasta en ocasiones ha sido partida. Esto quiere decir divisiones. Pero el llamado es a no abandonarla cuando ha sido atacada por la tormenta. Dios hizo la provisión de la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo, pero ha dejado a su iglesia para que todos nos congreguemos, donde encontramos bendición y vida eterna. Uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Y dice: y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habían perdido, que dice, toda esperanza de salvarse. ¿Qué hace, preciado hermano y hermano, cuando las estrellas se desvanecen de su noche y cuando no aparece el sol en sus días? ¿Está en alguna oscuridad abrumadora deseando que llegue ese día de salir? Si usted creó la tormenta y está tratando de escapar en un pequeño bote salvavidas, no siga adelante. Y si la tormenta ha sido permitida por Dios, entonces sepa que el ángel de Dios va con usted. En ese barco que dirige hacia la tormenta, Él está con usted. Usted no está solo. Si le ha confiado a Dios su vida, al final de la tormenta no perecerá, sino que logrará llegar seguro a la otra orilla de la vida. Esta es la promesa de esta historia. Y de esto podemos aprender y hacerlo nuestro. Saber que Dios está con nosotros en la embarcación. Que venga cualquier viento y el nombre que quieras, Dios está en la embarcación. El ángel de Dios nos acompaña y nada nos podrá hundir, sino que cruzaremos hacia la otra parte donde Dios también nos espera. Que la gracia de Dios esté con usted y su familia y mantengamos la oración para pasar esta tormenta ahora con el nombre de pandemia. Dios lo bendiga grandemente.